Gracias. Tienes que tomarte otro más tarde, pero muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos. Esta es nuestra clase virtual de esta noche y queremos darle la bienvenida al Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Ahora, antes de comenzar, vamos a ver quiénes ya entraron y los que nos quieran saludar pueden levantar su manita, nos dan su nombre, de qué parte del mundo se conectan y nos pueden saludar para ir conociéndonos, conocer sus nombres y para poder compartir una clase más aquí en la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Vamos a ver quiénes ya entraron, que nos quieran saludar. Levanta tu manita para que podamos darte el micrófono. Vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Raquel Velázquez. Muy buenas noches para todos. Sean grandemente bendecidos en esta hermosa noche donde Dios nos da la oportunidad de poder estar nuevamente juntos para escuchar lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Quiero saludarlos, abrazarlos a la distancia, bendecir a cada uno en cada país en el cual pertenece en especial a mis amados padres ministeriales, espirituales. Toda la bendición del Altísimo sea derramada en esta noche sobre ustedes y cada uno de ustedes son familia, aquella que el Señor me ha regalado en este tiempo. Así que un abrazo desde Argentina, Bahía Blanca. Les abrazo fuertemente. Gracias, mi niña. Bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Y vamos a pasar ahora, vamos a darle el micrófono a nuestro amado Pastor Alfonso y su esposita María Elisa. A ver, Pastor Alfonso y su esposa María Elisa pueden activar su micrófono. Buenas noches, papito. Por aquí, desde Chile, les saludamos. Somos hijos de esta casa y pertenecemos al Ministerio Conquistadores del Reino. Con gozo, como decía también nuestra profeta Raquel, agradecidos de Dios porque pertenecemos a esta hermosa familia y desde Chile le abrazamos, papito, le bendecimos porque nos sentimos eternamente agradecidos de parte de Dios de pertenecer a esta familia hermosa. Bendiciones. Bendiciones, que el Señor te bendiga, mi niña, y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a Yumeri de Suárez. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? Hola, buenas noches, bendiciones para todo. Apóstol José Luis, gracias. Gracias, yo me siento muy complacida de también pertenecer a esta gran familia que son ustedes. Soy Yumeri de Suárez, de Venezuela, Estado Miranda. Pertenezco a la Congregación Evangélica Pentecostés Gran Cruzada de Fe, en la que soy maestra y con ustedes me he edificado mucho en las enseñanzas de Escuela de Profetas. Gracias. Gracias, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para que se cumpla el propósito divino. Ahora vamos a dejar al pastor Henry Briceño. Muy buenas noches, apóstol. Muy buenas noches a todos mis hermanos de las naciones. Que el Señor me les bendiga grandemente. Soy el pastor Henry Briceño y les saludo desde Rivas, Nicaragua. Gracias, mi niño, bienvenido a esta gran familia, que el Señor te bendiga, a tu casa, a tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a dejar a la profeta Esmeralda García. Hola, hola, muy buenas noches, papito.
Muchas bendiciones para usted, para mamita Patricia, sus hijos y sobre todo a todos los hijos que tiene alrededor del mundo. Saludo con mucho amor y mucho gozo a todos mis amados conectados en este día. Esperemos la bendición del Señor a través de esta palabra, disponiendo nuestro corazón a recibir lo que el Padre tiene para nosotros. Les amo mucho, les bendigo desde Cruz Grande, Guerrero, México, y les envío un fuerte abrazo para todos. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a dejar a nuestro amado hermano Darwin Hurtado. Muy buenas noches, papito, muy buenas noches, mamita, bendiciones a los hermanos a través de las naciones. Es un gusto saludarles, estar reunidos con ustedes a través de esta plataforma. Bueno, y con corazones y un espíritu eh, expectante para la palabra que hoy trae nuestro Dios para la vida de cada uno de nosotros, la cual va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Les bendecimos en el nombre de Jesús a todos. Muy buenas noches. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor Managua, Nicaragua. Gracias, mi niño, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a dejar a nuestra amada pastora Alba Colindres. Bendiciones, amado apóstol, a usted, a su hermosa familia, a cada uno de los hermanos que están aquí reunidos. Damos gracias al Señor por su vida, porque en este tiempo que llevo conectada con usted en el ministerio he recibido mucho, son de mucha edificación para mi vida, para el ministerio. Les bendigo en el nombre de Jesús y esperamos y confiamos en el Señor que sigan ensachando las estacas a las naciones de la tierra para que sigamos creciendo como ministerio. Dios les bendiga, amado. Gracias, mi niña, qué gusto poder escucharte ya mejor de salud. Que el Señor siga bendiciendo, fortaleciendo tu vida, bendiciendo tu familia y tu ministerio. Ahora vamos a dejar a nuestro hermano Ulises Pérez. Sí, bendiciones, amado apóstol, y a toda la familia de la fe que está hoy conectada para recibir esta impartición, esta enseñanza. Yo les saludo desde Puerto Vallarta, Jalisco, acá en México, y pues estamos a la expectativa de lo que vamos a recibir hoy, y quiero agradecer por permitirme ser parte de esta escuela y seguir aprendiendo. Bendiciones. Gracias, mi niño, bendiciones, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para que se cumpla el propósito divino. Bueno, mis amados, vamos a comenzar. Nosotros somos el ministerio Conquistadores del Reino. El Señor nos dio una palabra y nos dijo que preparáramos un ejército para conquistar las naciones. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Y el día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de las funciones del apóstol en la iglesia. Vamos a aprender cómo funciona el trabajo del apóstol y cómo esto hace un crecimiento dentro de la iglesia. Para esto vamos a dejar a nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche vamos a estar hablando acerca de la función del apóstol en la iglesia. Y para hablar de esto, vamos a tomar como ejemplo a algunos apóstoles que estuvieron en la iglesia primitiva. El ejemplo de Pedro, el ejemplo de Pablo. ¿Y qué podemos aprender de la función que ellos realizaron en la iglesia? ¿Y qué significa para los apóstoles de hoy en día? Vamos a ver primeramente en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, pues era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos,
de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, aquí vemos nosotros que hubo un desacuerdo entre Pablo y Pedro. Dice que Pablo estaba en Antioquía y dice que cuando vino Pedro, dice que le resistió cara a cara. ¿Por qué? Porque dice que antes que vinieran los de parte de Jacobo, dice que Pedro estaba comiendo con los gentiles. Pero dice que cuando llegaron los judíos, dice que se apartó de ellos porque tuvo miedo de los de la circuncisión. Es decir, aquí vemos como que hay algo que no está bien y Pablo en ese momento lo confronta para rectificar este asunto. Así que vamos a ver un poco primero de dónde surge la iglesia. Nosotros vemos que la iglesia que Jesús le deja a sus apóstoles nace de una matriz judía, queda con muchas de las costumbres judías. Si usted mira, por ejemplo, tenemos que construir la base doctrinaria partiendo de la revelación que recibe Abraham primeramente. Abraham es el padre del judaísmo, podríamos decir, porque los practicantes de la Torah y los sobrevivientes, porque las 12 tribus se dividieron en dos grupos, 10 al norte y luego estaban 2 al sur. Y entonces ocurre lo que es el cautiverio en Babilonia. Cae bajo Nabucodonosor en el 586 a.C. y pasan 70 años de deportación, regresan y siguen ya no como Israel, sino como los judíos, ya no se conocen como los israelitas, sino como los judíos, ya solo esas dos tribus que quedaron, porque a los otros 10 se conocían como Samaria. Entonces, después nosotros vemos que continúan como los judíos y se dispersan en el año 70, cuando es destruido el templo de Jerusalén en el año 70. Y entonces se dispersaron, se diseminaron, se desaparecieron. Y dura con más de 1800 años deambulando por el mundo hasta que en 1948 es cuando es restaurado Israel como nación. Y se llama por historia Israel, pero nosotros vemos de que se refieren mucho a porque esas dos tribus se refieren a sí mismos como los judíos. Y usted, mire, incluso cuando llega nuestro Señor Jesús, dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Es decir, como que no había una buena relación entre los judíos y los samaritanos. Ahora, la iglesia cristiana, por el conocimiento del pacto abrahámico, se ratifica en David. Y el de David se ratifica en Jesús. O sea, el hijo bendito de Abraham, que Dios le dijo a Abraham que de su descendencia se bendecirían todas las naciones de la tierra, nos habla de nuestro Señor Jesús. También la profecía que Dios le da a David, cuando le dice que un hijo suyo se sentará en el trono eternamente, habla de nuestro Señor Jesús también. Y al recibir a Jesús, somos herederos del pacto de Abraham. Entonces, los cristianos, después de la cruz, también reconocemos a Abraham. Es decir, por eso es que decimos Padre Abraham. Ahora, el mundo musulmán también lo llama Padre Abraham, porque aquel incidente que tuvo relación con Agar, que era la esclava egipcia, y entonces nace Ismael, que él llega a ser padre de las naciones árabes. Entonces, el mundo del Islam también reconoce a Abraham. Entonces, ¿qué le parece? Está el judaísmo, está el cristianismo y está en los musulmanes, que todos estos tienen un tronco común en Abraham. Ahora, vamos a ver que en la vida de Abraham ocurren muchos acontecimientos, pero yo quiero que nos fijemos en algo muy importante. Nosotros vemos de que una de las cosas que Dios le dijo a Abraham como la señal de su pacto era la circuncisión. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de Abraham como laboratorio de fe y gracia. Y dice que a Abraham Dios lo llama con una promesa, tal como vemos en Génesis 12. Pero en Génesis 15 la promesa se transforma en el pacto de bendición, el pacto abrahámico. Entonces celebra ese pacto, fue un pacto basado en la fe. Usted ve de que Dios saca a Abraham de la casa de su padre y lo lleva, y luego Abraham, cuando Dios le dice que le va a dar un hijo, Abraham está diciendo,
bueno, yo no tengo hijos, han pasado tantos años, yo ya estoy viejo, mi esposa está vieja, pero Dios le muestra la bóveda celestial y le dice, cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham al inicio le costó creer, pues él decía, bueno, ¿cómo va a ser posible? Yo soy viejo, ya mi mujer ya también ya es mayor, ya físicamente es como que ya no podríamos tener hijos. Y por eso, de hecho, es que al inicio él quiso como ayudar a Dios a que se cumpliera la promesa. Y por eso se acusó con Agar. Pero nosotros vemos de que más adelante él toma la fe para creer en esta promesa. Y la Biblia dice que Dios lo tomó como, dice que conoce a Abraham como amigo de Dios, por su fe y por su obediencia. Y Dios le dice, tu fe va a ser la parte de esta sociedad. Yo voy a hacer todo, voy a hacer que todas las cosas ocurran, voy a cumplir la promesa, pero tu fe es lo que tú vas a necesitar. Entonces, ¿qué ocurre? Antes de la circuncisión, Abraham era un gentil que Dios arrancó de uno de los lugares de los caldeos. Dice que salió de Ur de los caldeos. O sea, la cultura sumeria, babilónica, donde había idolatría, eran politeístas, ellos adoraban a varios dioses. Taré, que era el padre de Abraham, era idólatra, tenía ídolos. Y Dios tuvo que sacarlo de ahí, por eso es que le dice a Abraham que saliera de la casa de su padre. Y entonces Dios se le revela a Abraham, se le revela y más adelante nos vemos que se revela a Melquisedec cuando Abraham devuelve después de vencer a unos reyes, dice que vuelve con un botín de guerra y se encuentra a Melquisedec y Abraham le da los diezmos de todos. También Dios se le revela a Abraham como Jehová Jireh. Recuerda en el monte Moriah cuando le dice que sacrifique a su hijo Isaac. Y en el momento que ya va a sacrificarlo, dice que un ángel lo detiene y le dice, no lastimes al muchacho. Sí, entonces dice, ya he probado que tú eres obediente y que tuviste la fe y la obediencia de entregarme y no me rehusaste ni siquiera a tu hijo. Y entonces luego se mira que un carnero estaba en los arbustos y entonces que ese fuera el que sacrificara en vez de Isaac. Entonces Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y entonces, qué importante, nosotros vamos viendo esto, que Abraham es a quien se le revela el proyecto de Dios, de lo que va a hacer. Porque Dios le dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. No le dice, solo tu descendencia va a ser bendita. No, le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, está hablando a un nivel global. No solamente los que iban a ser hijos biológicos de Abraham, sino que está hablando de todos. Dice, están involucrados los gentiles, todo el globo terráqueo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, miren lo que ocurre aquí. Nuestro Señor Jesús mantiene esa visión enfocada en el mundo cuando Él le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad. Les dice, id a las naciones y hagan discípulos. Y les dice, a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros vemos que si Dios le dijo a Abraham de que su descendencia se iba a bendecir todas las naciones de la tierra, es decir, no solamente la bendición iba a ser limitada a los israelitas, sino que iba a ser a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y Jesús entendió esto también cuando Él le habló a sus discípulos. ¿Cuál es el gran problema? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, después de que ocurre el pacto de fe, entonces viene cuando la circuncisión, que era la señal del pacto que Abraham hizo con Dios. Entonces, primero fue fe y gracia y luego vino la obra. Entonces, la obra viene a ser como la manifestación de la fe. Nunca la obra te va a llevar a la fe, sino que primero tiene que venir la fe y eso te va a llevar a la obra, porque la obra es la manifestación de la fe. En otras palabras, no es porque hago que soy, sino que porque soy, entonces hago. Porque lo que soy es producto de mi relación en fe con Dios. Mi fe en Dios, su gracia me cambia, me transforma.
Entonces, eso que me transforma hace que yo quiera actuar de cierta manera. Me hace responsable porque nazco de nuevo. No es que no peco porque me voy a perder. No, yo no peco porque tengo una nueva naturaleza. Amo a Dios y quiero honrarle a Él. Camino en santidad no porque me impongan reglas, sino porque el Espíritu Santo produce una vida sobrenatural en mí. Y eso hace que yo quiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos entendiendo, esto es muy importante, que la fe nos lleva a las obras. No es que las obras nos lleven a la fe. Porque una cosa que pasa en muchas iglesias es que se enfocan sobre las obras. Le dan todas las normas, es que usted no va a hacer esto, no va a hacer esto, no va a hacer esto. Pero se olvidan de lo importante que es el cambio interior. Entonces, esa persona no ha nacido de nuevo, esa persona no ha tenido ese cambio en su interior. Y solo está ahí tratando de resistirse, seguir todas las reglas, pero no es lo mismo que cuando nosotros primero recibimos el cambio en nuestro interior, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y nacemos de nuevo. Eso es lo que nos va a llevar a vivir una vida alineada a la voluntad de Dios. Entonces, la circuncisión viene a ser como la piedra angular de la religión del judaísmo. Cuando aparece en la Torá, la ley establece que para los israelitas que tienen que estar circuncidados. Y entonces lo establecen que cada varón que nace tiene que ser circuncidado al octavo día. Incluso los gentiles que se agregaban a Israel tenían que ser circuncidados. Los que no eran circuncidados no podían participar de la Pascua. Entonces es como que la ley dijera, no son aceptados y son actos para ser beneficiados de todas las bendiciones de la Torá. Entonces, pasan todos los años de la historia de Israel. Cuando llegan a la tierra prometida, pasa la época de los jueces, pasa la época de los reyes, luego pasa la deportación en Babilonia, luego cuando regresan. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, cuando viene nuestro Señor Jesús, aparece Él en el escenario. Y de una manera magistral, Él tiene un choque frontal con el status quo religioso de ese tiempo. Porque como hemos hablado en las enseñanzas, en la iglesia han ocurrido 5 reformas. Y la primera reforma es la que trajo nuestro Señor Jesús. Jesús tuvo que confrontar a la situación religiosa que había en Israel en ese tiempo. Porque estaban, por un lado, estaban los fariseos. Recuerden que Moisés establece 2 instituciones. La primera fue el sacerdocio, basado en Leví. Los sacerdotes decían, nosotros somos los que tenemos que controlar en el pueblo, porque por esa institución que dejó Moisés. Entonces vienen a ser los fariseos. Y por el otro lado, nosotros vemos cuando Moisés dice que Jetro le da el consejo y le dice que ponga a otros que le ayuden para que no lleve la carga del sol. Y entonces Dios le manda a Moisés que establezca 70 ancianos que le ayuden a gobernar. Estos vienen a ser lo que es el Sanedrín, son los saduceos. Entonces, estos dos, los fariseos y los saduceos, se disputaban el poder en Israel, porque llegaba el momento que empezaban a tener poder político para influenciar la cultura y la manera en que vivían las personas en Israel. Entonces, cuando Jesús llega al escenario, él se encuentra con fariseos religiosos políticos, saduceos religiosos políticos. Y no se detiene ahí, había otros grupos. Estaban los herodianos, estaban los filósofos, y también lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con Grecia, los epicúreos, los estoicos. Entonces, todo ese grupo, esa combinación de diferentes personas luchándose por la influencia, por las ideologías. Entonces, Jesús tuvo que confrontar todo eso. El problema no era el pueblo, porque el pueblo escuchaba a Jesús, recibían los panes multiplicados, eran sanados. Dice que incluso una mujer con flujo de sangre, dice que le tocó el borde del manto y fue sana. Y la gente tenía fe. Ellos lo buscaban porque sabían que podían ser sanados, que podían hacer milagros. Los ciegos eran sanados. Las multitudes, llegó el momento que dice que no podía entrar a la ciudad porque la multitud se le acercaba y le agolpaba. Entonces era una sobrenaturalidad poderosa. Pero usted encuentra en los evangelios que siempre hay un choque con el status quo religioso, donde los fariseos estaban
criticando, decían, cada vez que Jesús hablaba, ellos lo estaban criticando, decían, es que este está blasfemando, tenemos que hacer algo con él, y hasta el momento de llevarlo a la crucifixión. Hay relatos tremendos donde Jesús confronta el sistema legalista y les dice la palabra hipócritas. La palabra hipócrita viene de un término griego que es hipócrisis, que es una palabra que se refiere principalmente a una actuación teatral. Esto se hablaba acerca de una persona que era como un actor en un teatro, que hablaba el diálogo del personaje, que actuaba, pero que lo que hablaba no era lo que esa persona era realmente, sino que solo era un personaje, realmente no vivía lo que actuaba. Entonces decía, pero la manera en que, pero la persona no iba de acuerdo con lo que decía. Es esa palabra hipócrita, de que se utilizó para referirse a un actor de un drama que desempeña un papel. Entonces, lo que nos está hablando es alguien que actúa de una manera que no va de acuerdo con lo que es esa persona realmente. Es decir, que dice una cosa, pero que realmente actúa de otra forma. Entonces, de ahí es donde viene el término hipocresía. Entonces, también ustedes en el teatro griego, mira que se usaba la palabra persona para hablar de los personajes por quienes se actuaba. Por eso es que de esa palabra viene la palabra personaje. Usted recuerda que aparece una máscara sonriente y una máscara triste. Esa máscara se llamaba persona y de ahí viene la palabra personaje. Entonces la hipocresía es ponerse una máscara y el hacer el papel de un personaje que en esencia no es lo que uno es. Eso es lo que Jesús les plantea a ellos al llamarlos hipócritas. Dice, están poniendo una máscara, están actuando de una manera, pero ustedes no son así en realidad. Es lo que les decía cuando les decía, ustedes por afuera tienen apariencia de piedad, pero por dentro son como sepulcros blanqueados. Es decir, parece que está limpio por fuera, pero por dentro hay podredumbre. Y le dice a los fariseos, ustedes dicen y no hacen, exigen, pero no lo piden de ustedes mismos. Ponen carga y no las tocan, porque ustedes mismos no pueden guardar lo que ustedes exigen al pueblo. Entonces, esta primera reforma ocurre cuando Jesús confronta el status quo religioso que se estaba viviendo en el pueblo de Israel en ese momento. Ahora, nosotros vamos a ver que en la iglesia como tal nace una matriz judía. Porque cuando Jesús ya murió, ya resucitó y le entrega la iglesia a sus discípulos, a los apóstoles, ellos se habían desarrollado dentro de una cultura hebrea, dentro de una cultura judía. Entonces, eso era lo que ellos conocían. Y algo que nosotros tenemos que ver es que la cultura es algo de lo que, como las personas crecen en una cultura, eso afecta la manera en cómo ellos piensan, influencia la manera en cómo ellos piensan, cómo actúan. Y entonces, desprenderse de la cultura es muy difícil. El folclore, las costumbres, los hábitos, el lenguaje, la alimentación. Miren que la alimentación es parte de la cultura. Lo que se habla en el huerto de Edén fue principalmente por lo que comieron, porque Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto, y ellos lo hicieron. Usted mira que cuando nos habla de momentos importantes en el Antiguo Testamento, de pactos, muchas veces tiene que ver con comida. Usted mira, por ejemplo, cuando salen de Egipto, en la Pascua, el cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas. Luego cuando Jesús instituye la Santa Cena, ¿dónde fue? En una cena. Dice que con un pan y con una copa de vino. Es decir, muchas veces tiene que ver la comida en lo que es lo cultural. Entonces, pero el punto al que quiero llegar es que al nacer el evangelio dentro de la cultura judía, había un problema porque los judíos no se llevaban con el resto del mundo. Los grandes rabinos decían que los gentiles eran la leña con la cual el infierno se mantenía encendido. Es decir, el evangelio mundial que Dios le habló a Abraham, que después lo habló Jesús. Luego los judíos empezaron a verse como que era solo para ellos la salvación, que solo para ellos era la bendición. Y entonces usted lo mira en la manera en cómo se maneja la iglesia primitiva después de que Jesús se va. Mire que cuando Jesús resucitado
le habla a sus discípulos y les dice, serán testigos en Jerusalén. Sí, van a empezar en Jerusalén, pero luego les dice, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, sí, van a ser testigos en Jerusalén, pero también van a estar en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Incluso Jesús, cuando él estuvo en su ministerio terrenal, se atrevió a cruzar los prejuicios y a poder interactuar con personas que los judíos no trataban, como eran los samaritanos. ¿Usted recuerda cuando Jesús habla con la mujer samaritana? Al inicio, ella se sorprende, ella no entiende y dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Pero eso que nos indica a nosotros, que Jesús no tiene prejuicios culturales ni raciales, sino que Jesús entiende la voluntad del Padre. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la cultura muchas veces afecta y como que puede restringir a una persona de realmente hacer lo que Dios quiere que haga. Porque la cultura cambia la forma de pensar de alguien. Entonces la iglesia tiene que entender esto. El evangelio tiene que ser extracultural, es decir, fuera de lo cultural. Nosotros nos ha tocado una época migratoria mundial, una época donde ya se rompieron las fronteras gracias a las plataformas digitales, como esta en la que estamos en esta noche. Y ya no vemos esas fronteras, sino que podemos libremente compartir el evangelio, la palabra de Dios, a través de las naciones. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, mis amados. Tenemos que llevar a ese punto de entender que no solamente tenemos que pensar en el grupo cultural donde vivimos, en el lugar donde vivimos, sino pensar más allá, en las naciones. Tener un léxico universal donde presente un evangelio puro, sin el prejuicio cultural. Las iglesias van a poder crecer y poder entrar en cualquier área de poder si entendemos esto. Pero lo que estábamos hablando entonces, que el evangelio nace en una matriz judía, y entonces cuando la iglesia primitiva comienza, ellos no quieren salir de ahí. Por eso en la iglesia de Jerusalén, sí, hubieron cosas tremendas. Dice que el apóstol Pedro predicaba y que se convertían 3,000, se convertían 5,000. Dice que pasaba Pedro caminando y cuando la sombra tocaba a los enfermos, se sanaban. O sea, sí habían cosas poderosas, había un movimiento del Espíritu Santo, pero no salían de ahí. Ellos querían quedarse solo en Jerusalén. Por eso es que Dios tuvo que tomar a alguien que vino a traer una segunda reforma, que es el apóstol Pablo. El trabajo de Pablo es desintoxicar el mensaje, de limpiarlo de toda influencia del judaísmo. Entonces Dios toma un hombre que fue educado a los pies de Gamaliel, que se educó a los pies del más avanzado rabino de la época. Entonces, nosotros vemos cuando Pablo explica acerca de todo lo que él había pasado. Dice que había estudiado a los pies de Gamaliel, que era ciudadano romano, y que dice que es ciudadano romano de nacimiento. Y dice que él era fariseo de fariseos, es decir, él conocía muy bien la ley. O sea, él era alguien que se había educado de una manera tremenda, hablaba varios idiomas. Pero nosotros vemos que Dios lo va a ocupar a él para traer una segunda reforma, donde tienen que entender la iglesia que el objetivo de ellos no era quedarse en Jerusalén, sino salir a las naciones a predicar también a los judíos. Y por eso, todo esto que él conoce, nosotros vemos que en las cartas de Pablo muchas veces él habla con términos jurídicos, habla de la adopción, habla de la herencia. Él era un orador de alto nivel, era políglota. Pero nosotros vemos que cuando Dios toma a Saulo, está tomando a un individuo que va a traer una solución al estado en que estaba la iglesia en Jerusalén. Porque lo que estaba pasando era de que ellos no estaban saliendo a predicar, no estaban haciendo lo que Jesús les había dicho, que predicaran a todas las naciones de la tierra. Entonces tenemos que entender esto. Esa segunda reforma hace de que el mensaje del evangelio
se descontamine de toda influencia del judaísmo y que entonces pueda ir a las naciones, a los gentiles. Cuando Dios le dice al apóstol Pablo que va a predicar a los gentiles. Y entonces ahí se abre la puerta. Y entonces, ahora estamos en todas partes y el evangelio llega a todo el mundo. Por eso es que estaba en juego el futuro del evangelio. Y Dios toma a este hombre, Saulo de Tarso, y lo convierte en un Pablo, la herramienta adecuada para poder avanzar, para traer esta reforma. Entonces, si nosotros vemos, Dios venía hablando de que Él tenía planes para los gentiles. Y si nosotros vemos ahora en el Antiguo Testamento, vemos que Dios revela muchas veces el hecho que Él también quiere llegar a los gentiles. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Rahab. Rahab, que vivía en Jericó, o sea, de los que estaban en la tierra antes de que vinieran los israelitas. Es decir, ella no era israelita, pero aún así Dios la bendijo. Vemos, por ejemplo, Ruth, que era moabita. Era parte de una cultura que Jehová había dicho por generaciones que no iba a entrar, porque Moab era el producto del incesto que tuvieron las hijas de Lot con su padre. Entonces Dios les dice al pueblo, los habitantes de ese pueblo, no. Entonces se opusieron. Pero nosotros vemos que Ruth se convierte. Y Ruth, la moabita, incluso llega a ser parte de la línea genealógica de donde viene nuestro Señor Jesús. Porque Ruth viene a ser la madre de Obed. Y Obed es el padre de Isaí. Y Isaí es el padre de David. Entonces, mire, una moabita teniendo esa bendición de poder ser parte de esa línea. Entonces, miren qué tremendo, ¿qué significa esto? De que Dios también busca a los gentiles, Dios también quiere bendecir a los gentiles. Miren, por ejemplo, qué tremendo lo que pasa con Tamar. Tamar dice que uno de los hijos de Judá, dice, va con uno de los hijos de Judá, pero este muere y entonces no tiene hijos. Entonces Tamar va donde Judá para decirle de que vaya con el hermano del que se murió para que pudiera tener hijos. Pero Judá le dice, no, todavía no. Y entonces no podía cumplir la ley. Y porque normalmente lo que pasaba es que al morir uno, entonces el hermano de ese, para darle descendencia al que se murió. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta mujer se disfraza de ramera y se va y se acuesta con su suegro, con Judá. ¡Qué tremendo! Y luego, cuando él se entera de que ella está embarazada, le dice, hay que apedrearla. Y entonces, cuando la mujer ya la van a apedrear, le dicen, espere. Y saca la correa y todo lo que le entregó Judá. Entonces le dice, yo estoy embarazada del que le pertenecen estas cosas. Entonces Judá se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué les quiero llegar a decir con todo esto? Que los que venimos, que Dios nos ha dado un lugar, no es porque seamos muy nobles, no es porque por nada que hayamos hecho nosotros, es por un acto de gracia del Señor, por un acto de amor. Entonces, este es el día de decir, estamos vivos, vamos a celebrar y darle gloria al Eterno, porque Él tuvo gracia hacia nosotros. Entonces, Dios nos miró y nos dijo, te vi y te amé. No porque nosotros tengamos algo que darle a Dios, no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. No éramos nada, pero Dios nos levantó. Dice que Él nos amó primero y nos levantó. Entonces, qué importante, mis amados. Ahora, vamos a ver la narrativa de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Tenemos que analizar la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay un texto que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora tú tienes que preguntar, ¿cuándo fue el momento en que el Mesías se presentó? ¿Y cuándo fue el momento en que fue rechazado? Son verbos que Jesús hace una entrada triunfal. ¿Y cómo encontró la casa de su padre? Lleno de ladrones. Dice que estaban ahí y dice que Jesús tomó un látigo y dice que volcó las mesas y sacó a todos los que estaban convirtiendo el templo en cueva de ladrones. Entonces los discípulos le dijeron, mire este templo tan hermoso. Y Jesús dice, este templo caerá piedra sobre piedra.
Pero ¿cuál es la causa activa de la destrucción de Jerusalén? Y la advertencia para nosotros hoy. Jesús lo que dijo fue: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. La palabra enviado es la palabra apostelo, o sea, es como que está diciendo: apedreas a los apóstoles que te son enviados. Entonces dice: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: ejércitos te rodearán, te saquearán y te derribarán, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Dios te visita cuando te visita un siervo de Dios genuino, un profeta genuino, un padre apostólico genuino. Entonces, Jesús dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Entonces, cuando Jesús habla, está hablando de la ley de la representatividad. Cuando tú tocas la puerta y te abren la puerta y tú dices shalom, dice que la paz del Eterno entrará en ese lugar. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, es muy importante. Entonces, Jerusalén, que por no valorar, por no respetar y no entender, sino que dice que mataba a los profetas, que apedreaba a los apóstoles, se expuso a la destrucción. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque hay muchas congregaciones hoy en día que se oponen a lo apostólico, que no reciben lo profético, que critican a los apóstoles y a los profetas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero volviendo a las reformas, dijimos que la primera reforma es la que trajo nuestro Señor Jesús, cuando confrontó el status quo religioso de que Israel vivía. Luego la segunda reforma la trae el apóstol Pablo, cuando trae una reforma a la iglesia primitiva y abre la puerta a que el evangelio se lleve a los gentiles, que es lo que siempre había sido la voluntad de Dios. Después de esto, pasan unos siglos y la iglesia entra en un oscurantismo. Pero después, en el siglo XVI, viene la tercera reforma, cuando se levantan personas como Lutero con sus tesis, Calvino, varios que venían a restaurar cosas que se habían perdido por tantos siglos en el oscurantismo. Cuando Lutero pone sus tesis y dice que la salvación es por fe, no por obras. Entonces, eso es la tercera reforma. Luego viene la cuarta reforma, la reforma que ocurre en la calle, que es cuando retornamos al movimiento pentecostal, cuando vuelve a verse el movimiento del Espíritu Santo. Y la quinta reforma, ¿cuál es la quinta reforma? Comenzó hace unos 30, 40 años, que es cuando se han venido restaurando muchas verdades que se habían perdido. Hace 30 años la gente no conocía de lo apostólico ni de lo profético. Porque ¿qué pasa? Que estos reformadores como Martín Lutero, como Calvino, una cosa que hicieron es que no hablaban de apóstoles, empezaron a hablar de misioneros. Porque para diferenciar de la iglesia apostólica romana, optaron en vez de usar la palabra apóstol, tomaron la palabra en latín, que es la palabra miso, que es misionero. Pero si usted mira el significado de esas dos palabras, realmente el apostelo del griego y el miso del latín, realmente los dos significan enviado. Entonces, realmente significan lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como hubo este cambio, entonces las personas empezaron a decir: bueno, es que ahora hay misioneros, apóstoles solo eran los del Cordero. Y entonces ¿qué ocurre? Que el mundo internacional no tiene problema cuando hablan de el misionero, pero sí empiezan a tener problemas cuando se habla de el apóstol. Pero nosotros tenemos que entender que realmente ambos hablan de la misma función. Entonces, ¿qué es importante entender? Entonces, esto viene siendo la quinta reforma, cuando se vienen restaurando tantas verdades que la iglesia necesita. Lo apostólico, lo profético, se restaura lo que es la guerra espiritual, se restaura lo que es la verdadera adoración, tantas cosas que la iglesia había perdido. Qué importante, mis amados. Entonces, vamos a hablar acerca de las reformas y por qué es tan importante. Porque una de las cosas que es la función del apóstol en la iglesia es que trae una doctrina sana para que en la iglesia la dirección sea de acuerdo a la que Dios quiere que tengamos.
para que no se desvíe, sino que siempre haya ese fundamento apostólico, esa doctrina sana que nos guíe en la dirección correcta. Mire, hubo un conflicto terrible con Pedro, porque Pedro era el que lideraba la iglesia de Jerusalén. Y Jesús le entrega a la iglesia y le dice, Pedro, apacienta mis ovejitas. Y le dice que tiene que predicar el evangelio. Dice en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces Pedro sí hizo cosas tremendas. Dice que se convirtieron 3,000, 5,000 cuando él predicaba, que con las sombras se sanaban los enfermos. Se hubieron cosas poderosas, poder del Espíritu Santo, hubo movimiento, pero ¿qué era lo que no tenía Pedro? Él no estaba haciendo todo lo que Jesús había dicho, porque él había dicho que había que salir también a las naciones, hasta lo último de la tierra. Y lo que pasa es que en Jerusalén se habían acomodado, entonces solo se quedaron ahí y no estaban saliendo. Y cuando tú y yo no queremos obedecer a las buenas, Dios va a permitir que se levante un Saulo que haga que tengas que moverte. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando empezó Saulo a perseguir la iglesia, entonces dice que se dispersaron y empezaron a irse por otros lugares, porque tenían que huir de la persecución. Y ahí es cuando finalmente usted mira que empiezan a predicar fuera de Jerusalén. Usted mira que dice que Felipe el evangelista fue a Samaria. Usted mira que empiezan a salir finalmente de Jerusalén. Así que más nos vale que obedezcamos la agenda que Dios tiene para nosotros, para que no sea necesario que venga un Saulo a obligarnos a movernos. Porque eso fue lo que ocurrió con la persecución de Saulo. Empezó a dispersarse la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo visita a Cornelio, mire, este es un punto muy interesante. Pedro está ayunando y orando. Y por otro lado, Dios está tratando con Cornelio. Entonces, Cornelio, el Espíritu Santo le revela a Cornelio y le dice que debe llamar a Pedro para que le hable. Hay gente que quiere irse por otro lado a veces, pero se le reveló y le dice, te puedo revelar que Dios tiene planes contigo, te puedo correr el velo, te puedo decir que tus ofrendas son agradables, pero hay algo que necesitas que alguien más te guíe, necesitas ir donde un ministro maduro para que te dé guía. Tienes que ir con un padre para que te enseñe, que te forme. Y entonces hay personas que no quieren eso, que no quieren no quieren que nadie les enseñe, que quieren irse solo ellos. Decir, no, con Dios yo tengo suficiente. Ese es terrible error, porque en la iglesia no podemos ser nosotros solitarios. Siempre necesitamos de nosotros. Entonces, aquí le dice que Cornelio tiene que ir donde Pedro. Y por otro lado, Pedro está orando y él está en un momento maravilloso y dice que le da un éxtasis. Y dice que se le habla como un lienzo. Y dice que ahí miraba todo tipo de animales. Y entonces dice que Dios le dice, Pedro, mata y come. Ahora miren cuál es la respuesta de Pedro. Le dice, no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. O sea, Dios le está diciendo, mata y come, y Pedro le está diciendo, no. Es decir, es como que está diciendo, mi cultura es más importante que lo que tú me estás diciendo. Entonces, realmente nosotros vemos que difícil es muchas veces cuando la cultura está bien impregnada en la mente. Dice que 3 veces le bajó el lienzo y 3 veces le respondió lo mismo. En esas 3 veces, cuando a ti te permite 3 veces, es que te está dando una oportunidad de reflexionar, de cambiar la respuesta. Y 3 veces Dios le dice, mata y come. Y Pedro 3 veces le dice, no, yo nunca he comido cosa inmunda. Ahí está la razón por la que Pedro no quería ir a los gentiles, porque todavía en su mentalidad estaba muy arraigado el judaísmo. Entonces, usted mira y después, y eso realmente nos muestra eso, porque de la misma manera como Pedro decía, yo nunca he comido cosa inmunda, es de la misma manera que él llevaba el evangelio de los gentiles. Sin embargo, cuando Pedro vuelve del éxtasis, el Espíritu Santo le dice, en la puerta hay unos hombres que vienen a buscar. Pedro abre la puerta y se encuentra con unos enormes soldados romanos. Y le dicen, ven con nosotros.
O sea, Pedro ahí no le quedaba otra opción, él tenía que ir, eran unos soldados romanos, no tenía cómo resistirse a ellos. Entonces Pedro llega a donde está Cornelio. Cornelio era un centurión, es decir, que tenía 100 soldados bajo su mando. Le dice, Dios mismo que tenías un mensaje que darnos. Estamos aquí todos reunidos esperando tu mensaje. Entonces Pedro, me imagino que él dice, ¿y qué van a decir los del concilio de Jerusalén? Que le estoy predicando aquí a unos romanos, unos gentiles. Entonces Pedro dice que ni siquiera abre la boca cuando de repente cae el Espíritu Santo y mira que los gentiles empiezan a manifestar, empiezan a hablar en lenguas, las manifestaciones del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces Pedro dice, ¿ahora qué hago? Y la gente le dice, Pedro, si Dios les dio el Espíritu Santo, hay que bautizarlos. Y el bautismo es la puerta para entrar a la iglesia. Entonces los bautizan. Entonces, aquí vemos que Dios está tratando de romper los esquemas de Pedro, de que él entienda de que los gentiles también pueden recibir el Espíritu Santo, de que los gentiles también pueden ser salvos. Entonces, nosotros qué importante es que nosotros comprendamos esto. Entonces, así como en ese tiempo había que romper con algunos esquemas, también hoy en día hay esquemas con los que todavía se tiene que romper. Todavía hay muchos lugares donde no se acepta lo que es el ministerio apostólico. Porque dicen, no, que solo los 12 apóstoles del Cordero. Pero nosotros vemos en la Escritura que se habla de que habían otros apóstoles. También hay un texto donde habla de Junias, que es muy apreciado entre los apóstoles. También hay muchas personas que se hablan como apóstoles. Pero yo les quiero dar un texto que está en Hechos, capítulo 14, versículo 14. Vamos a leer lo que dice. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Ahí no hay manera de confundirse, está bien claro. Dice que Bernabé y Pablo son apóstoles. Entonces, qué tremendo. Ellos no eran de los 12 apóstoles del Cordero. Sin embargo, se les habla que eran apóstoles. Entonces, no podemos querer tomar, querer decir, ¿y cómo? Porque hay muchas personas que dicen que no hay apóstoles. Pero aquí claramente nos dice que habían los apóstoles. Nos habla de Bernabé, nos habla de Pablo. Entonces, hay que entender, podríamos decir que es una irresponsabilidad el decir que no hay los apóstoles sin tomar en cuenta esto que la Biblia muy claramente nos está diciendo. Entonces, hoy en día también hay apóstoles. Entonces, qué importante nosotros comprenderlo. Entonces, hay tantas cosas que necesita que se traiga esa reforma y para eso es la función del apóstol en la iglesia, que va trayendo la doctrina sana, trayendo esa reforma para que nosotros podamos llegar a entender tantas verdades que se habían perdido. Entonces, qué importante es esto, mis amados. Hay una cosa hay tantas cosas que ocurren que se necesita realmente de los apóstoles que traigan la doctrina sana para que no nos dejemos engañar por cosas que no son, porque una de las cosas que se habla de los últimos tiempos es que iba a haber una gran apostasía, muchas personas que iban enseñando doctrinas de error. Y tenemos que tener mucho cuidado, por eso es tan importante que nosotros tengamos apóstoles que nos enseñen la doctrina correcta que nosotros debemos seguir. Por ejemplo, hay tantas personas, hay lugares que se están volviendo a judaizar, empezando a tomar las costumbres judías nuevamente. Y entonces es importante entender porque lo que es el antiguo pacto, todas esas leyes que Dios le dio a los israelitas, eran sombra y figura de lo que iba a venir. Es decir, es lo que profetizaba, lo que anunciaba. Una figura, una sombra, un prototipo de lo que iba a venir. Entonces, cuando llega el objeto de la profecía, no es que eso anule la sombra, sino que lo cumple. La sombra de la validez es el cumplimiento, pero no me puedo quedar solo con la sombra. Y si uno mira, por ejemplo, en la escritura, cuando dice que llegaron Pablo y Bernabé a un lugar
Y dice que ahí está una discusión, porque estaban discutiendo que si los gentiles tenían que circuncidarse. Y dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, una contienda no pequeña con ellos. Es decir, realmente era un conflicto de doctrina muy importante. Entonces tuvieron que ir al concilio de Jerusalén para poder hablarlo. Y el resultado, la conclusión a la que llegaron es que les dijeron, no molesten a los gentiles con estas cosas, no los carguen con estas cosas, solo estas cosas necesarias. Vemos como los apóstoles toman, entienden y traen esta doctrina sana para que les hable a las congregaciones. Porque estaban los que querían judaizar a los gentiles y decirles, no, es que para poder ser salvo tú tienes que circuncidar, tú tienes que guardar el sábado, tú no puedes comer cerdo. O sea, todas las cosas, tantas cosas que tienen que ver con las leyes que Dios le dio a los israelitas, pero que no eran para los gentiles. Entonces hay tantas personas que muchas veces se están volviendo a judaizar la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros ya tenemos el cumplimiento. Por ejemplo, la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. El Pentecostés, ¿qué es el Pentecostés? La venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos viendo cada una de las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel que debían hacer, eran sombra y figura de cosas que ya han ocurrido para nosotros. Entonces, si nosotros nos quedamos en la sombra, haciendo las cosas tal como lo hacían los israelitas, siguiendo esa ley, entonces nos estamos perdiendo a la bendición de las cosas que ya se cumplieron. Porque la sombra era simplemente para que nosotros pudiéramos ver lo que se iba a cumplir. Ahora estamos en un pacto diferente, el nuevo pacto. Entonces, todas esas cosas que se hacían antes eran sombra y figura, pero nosotros ahora tenemos el cumplimiento. Cristo es nuestra Pascua. El Espíritu Santo es nuestro Pentecostés. Entonces, qué importante es para nosotros entender todo eso. Entonces, nosotros entendemos la importancia, pero la celebramos desde una perspectiva del nuevo pacto. Es decir, en la Pascua ya no estamos sacrificando un cordero, comiendo los panes en levadura y las hierbas amargas, sino que nosotros entendemos la Pascua, que Cristo es nuestra Pascua. Y entonces lo recordamos a Él siguiendo lo que Él estableció en el nuevo pacto, que es la Santa Cena, cuando Él dice, sigan haciendo esto en memoria de mí. Eso es parte del nuevo pacto. Entonces ahí es como nosotros lo hacemos. Entonces, qué importante es esto. Entonces, Pedro, una cosa que él tenía era de que él no le había salido de la mente que los gentiles también podían ser salvos, que el evangelio también era para los gentiles. En las cartas de Pedro, vemos que Pedro le escribe a los hebreos, a los judíos. En la carta es como que él dijera, estoy escribiendo esta carta, pero no es para los gentiles, es para los que están dispersados de las tribus de Israel. Las cartas de Pedro, él las dirige a los judíos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que lo que él escribió no nos funciona a nosotros? Claro que no, eso también nos funciona a nosotros. Pero lo que pasa es que Pedro no había tenido ese cambio en su mentalidad de que el evangelio también era para los gentiles. Entonces, Dios escoge a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Y miren qué tremendo. Pablo, Dios lo manda, primero manda a Ananías a que vaya a orar por Pablo para que reciba la vista. Y después dice que Pablo después estuvo con Bernabé. ¿Por qué Dios no pone a Pablo a aprender con Pedro? ¿Por qué no lo toma para que vaya con Pedro a ser doctrinado, a ser enseñado? Porque Pedro tenía una mentalidad que estaba muy influenciada por el judaísmo. Y Dios no quería que Pablo terminara de la misma manera. El momento de ser nuevo creyente, si Pedro ve el potencial de Pablo, entonces lo hubiera utilizado para reafirmar el legalismo y las costumbres judías que él tenía. Por eso con Pablo lo trata separadamente. Y cuando Pablo llega a Jerusalén, unos 3 años después, Pablo dice, subí a Jerusalén y ninguna cosa nueva me enseñaron, porque ya Dios me lo había enseñado por revelación. Jesús se le presenta a Pablo, Jesús lo toma en el espíritu y le enseñó la Santa Cena.
ahí en la Santa Cena, como que le está enseñando, Pablo, mira lo que estoy haciendo. Y estas son las cosas que tú tienes que seguir haciendo en memoria de mí. Entonces, yo me imagino que cuando Pedro le quiere hablar a Pablo acerca de la Santa Cena, él dice, en revelación, yo estuve ahí. Por eso es que cuando Pablo le escribe a los Corintios, él dice, yo les doy lo mismo que yo recibí del Señor. Eso les enseño. Entonces, nosotros vemos que Dios trata separadamente con Pablo, porque él quería que no tuviera su mentalidad influenciada por el judaísmo, sino que él iba a ser una herramienta para poder llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, qué importante es entender esto, mis amados. Hay tantas cosas que ocurren que nosotros necesitamos realmente que vengan los apóstoles a traer la doctrina sana a la iglesia, para que sepamos realmente cómo es que lo debemos hacer. Mire, por ejemplo, hay tantas personas, por ejemplo, en las redes sociales que hablan contra lo que es la paternidad, que dicen que no, que la paternidad no existe, que no. Y muchas veces lo que hacen es que toman un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Ellos toman mucho un texto que Jesús dice, no llaméis padre ni maestro a ninguno, porque uno es vuestro padre y uno es vuestro maestro. Entonces, nosotros vemos eso y dice, bueno, ¿y eso qué es el significado de eso entonces? ¿Qué es el contexto? Usted tiene que mirar el contexto. Los fariseos estaban buscando cómo manipular, cómo controlar a las personas y les imponían cargas a ellos. Entonces, Jesús les decía que así no era como lo debían hacer. Pero nosotros vemos más adelante que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15, vamos a ver lo que dice. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, aquí usted mira que dice la palabra muchos años. Año en griego viene de la palabra peda, que es un niño, y gogo, que es como un guiador, o sea, un pedagogo, uno que enseña al niño para que vaya formándose, para que vaya aprendiendo. Entonces, los años son maestros, dice, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Cuando dice, yo los engendré, es como que está diciendo, yo soy su padre espiritual, porque por medio del Evangelio los engendré. Entonces, qué importante entender esto. También usted mira tantas veces que Pablo habla acerca de la paternidad. Hay un momento que él dice, como con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Habla del proceso de ser padre y enseñarle a los hijos a llegar a la madurez. Él habla en varias cartas, en las cartas a Timoteo le dice, hijo amado, hijo verdadero. A Tito también le dice, hijo. Es decir, había paternidad. Qué importante es entender esto. Entonces, Pablo dice, ustedes tienen muchos mentores, pero pocos padres. Y Pablo habla de que él engendró a Timoteo por la palabra de Dios. Usted mira que puede ver las cartas a Timoteo y puede ver que la dinámica de ellos era de padre e hijo. También hay otros que enseñan, no, es que el diezmo, no tenemos que dar diezmo porque eso es de la ley, dice. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, lo que Cristo le dice a los fariseos, que les está diciendo, ustedes son fieles en diezmar, pero son malos en la fe, en la misericordia, en la justicia. Dice, tienen que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, no les está diciendo que no diezmen, les está diciendo, está bien que diezmen, eso es parte importante, pero también tienen que hacer lo otro, la misericordia, la justicia y la fe. Entonces, muchas personas están diciendo, no, es que el diezmo es de la ley. Entonces, ahí va a haber un problema porque el diezmo es antes de la ley. Usted mira a Abraham, que vivió antes de la ley.
que él entendió lo que era el diezmo. Y dice que cuando se presentó Melquisedec, dice que él entregó los diezmos de todo. Es decir, él entendió que eso no era ley todavía. Quiere decir que eso es un principio divino que existe desde antes de la ley. Entonces el diezmo no está anticuado, no está obsoleto. Es algo que todavía existe hoy en día y que todavía es un principio espiritual para nosotros hoy en día. El diezmo es la entrada hacia la prosperidad espiritual. Si usted no tiene, digamos, el ticket, no puede entrar al estadio. Eso es como lo mínimo, porque dice, si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, y dentro del esquema de los fariseos estaba el diezmo, es decir, tenemos que ir más allá, es decir, el diezmo es el inicio, tenemos que ir más allá. Entonces, ¿qué importante entender esto? De que el diezmo es parte de lo que la iglesia tiene que practicar hoy en día, porque es un principio divino. Entonces, esa es otra cosa que muchas personas hablan en contra, pero que realmente vemos la base bíblica, el fundamento de que es así. Y todo esto viene siendo parte de la función del apóstol en la iglesia, que viene trayendo esa doctrina sana. Otra cosa, la venida de Cristo. Hay algunos que argumentan que no, pero yo no sé cómo van a argumentar eso si hay 274 textos en la Biblia que nos dicen que Cristo volverá otra vez. Y yo sé que Cristo vendrá otra vez. Esa es nuestra bendita esperanza. Usted mira cuando Jesús asciende al cielo, dice que los apóstoles quedaban viendo y dice que los ángeles le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que has visto ir, volverá a sí mismo otra vez. Entonces, qué importante, mis amados. Dice, bienaventurados los que aman la venida del Señor. Hay una parte donde Jesús dice, iré a preparar moradas para vosotros, pero vendré otra vez. Entonces, qué importante. Tantas cosas que hay personas que hablan contra ello, pero que nosotros necesitamos esa doctrina sana, ese fundamento apostólico para no dejarnos engañar por doctrinas de error. Entonces, qué importante. También están otras enseñanzas erradas, como una que se le conoce como el universalismo, que dice que los que van a ser salvos están salvos sin importar que estén en la cantina, o que los que están perdidos, aunque estén en la iglesia, al final se van a perder. Es decir, como que no importa que el que peque, que el que haga lo que sea, si Dios sabe que ya quién se va a salvar, quién se va a perder. Entonces, ¿qué pasa? Los que siguen esa doctrina no están impulsados a evangelizar, porque dicen, bueno, ¿para qué evangelizar? Si ya el que se va a salvar, se va a salvar. Es una doctrina de error. Entonces hay tantas cosas con las que tenemos que tener cuidado, mis amados. Y por eso es tan necesario que hayan apóstoles que nos traen esa doctrina sana, que nos ayuden para que no caigamos en esas doctrinas de error. Entonces, qué importante. Entonces, esto es de lo que estamos hablando, mis amados. Qué importante. Efesios dice, probaste a los que dicen ser y no lo son. Entonces, vamos a ver que Dios va a traer y va a revelar quién es genuino y quién es falso. Viene un tiempo donde tenemos que reedificar la iglesia de verdad, donde tenemos que tomar las cosas muy en serio, porque el objetivo es que lleguemos a la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Y Él quiere ver una iglesia sin mancha ni arruga. Y para eso es necesario que estén restaurados los 5 ministerios. Que todos estos son los que van a edificar el cuerpo de Cristo, los que van a preparar a la novia, para cuando venga el novio, ella va a estar ataviada, va a estar sin mancha y sin arruga, limpia y lista para las bodas del Cordero. Entonces, el texto que leíamos al inicio, ¿qué es lo que decía? Pablo llega a Antioquía. Ahí también estaba Bernabé, estaba Pedro. Y dice que Pedro estaba ahí, él estaba comiendo con los gentiles. Pero luego, dice que de repente aparecen, dicen los de Jacobo, es decir, los que vienen de la iglesia de Jerusalén, los judíos. Dice que Pedro se apartó, no quería que lo vieran con los gentiles. Entonces,
Aquí llega un momento en donde Pablo dice que lo confrontó y dice que le dijo frente a todos, es decir, lo confrontó y le dijo, Pedro, ¿qué haces tú? Porque estás comiendo con los gentiles y no es problema que comas con los gentiles, pero estás obligando a judaizar a todos, estás siendo un hipócrita. Es decir, esa palabra hipócrita, es la que Pablo utilizó en ese momento. O sea, está diciendo que cuando estás en el púlpito ahí, tú estás hablando que tienen que judaizarse, que tienen que seguir la ley judía, pero aquí tú no estás cumpliendo eso, tú estás comiendo con los gentiles, comiendo cosas que según los judíos no deben comer. Y luego le dice a los otros que se dejaron influenciar, estaban simulando. Es decir, hubo un momento donde tuvo que ser radical y traer a la luz cosas que no estaban bien en la iglesia, cosas que estaban haciendo que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él tuvo que confrontar en ese momento para traer la sana doctrina. Entonces, qué importante que tengamos apóstoles maduros, conocedores de la palabra y la sana doctrina, que nos ayuden a evitar la doctrina de error y que podamos realmente tener un fundamento sólido en lo que Dios quiere que hagamos. Qué importante es esto, mis amados. Así que yo espero que esta enseñanza haya sido de provecho para ustedes, para que podamos entender lo importante de la función del apóstol en la iglesia, para seguir trayendo esa reforma apostólica, para que la iglesia pueda llegar al nivel que tiene que llegar, para que esté a la estatura de Cristo, para llegar a ser una novia ataviada, sin mancha ni arruga, y esté lista en la madurez. Y eso es lo importante que necesitamos entender. Gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Nos ha dejado una muy buena enseñanza, cómo la iglesia sigue madurando hasta llegar a la altura de un varón perfecto. Ahora, mis amados, hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes antes de poderles dar el manual, y es que nuestros hijos espirituales, ministeriales, la profeta Raquel Velázquez y el pastor Alejandro Spinardi han decidido formar una escuela de formación profética. Querid, el Ministerio Apostólico Profético Diseño de Reino ha inaugurado una escuela de formación profética. Ellos están dando clases y están siguiendo los pasos de sus padres ministeriales y han levantado una escuela profética. Debido a esto, yo quiero decirles a ver si ellos nos pueden regalar unas palabras, profeta Raquel y pastor Alejandro. ¿Pueden activar su micrófono? Adelante. Buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí estamos, creo que salimos ahí con mucho calor aquí en Argentina, pero bien firmes. La verdad que ha sido un tiempo maravilloso en que Dios ha presentado. Bueno, este es el segundo miércoles que estamos con la Escuela Profética, querido. Algo que nació en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Creo que eso lo aprendí con mi padre ministerial. El día que me preguntó, ¿desde cuándo eres tú profeta? Y yo dije, desde hace 4 o 5 años, no recordaba bien, cuando me habían ungido, me dice, no, desde el vientre de tu madre. Entonces entendí muchas cosas con él que quizás no sabía, aprendí mucho, he estudiado, ya llevo casi 2 años con él, que lo encontramos con un propósito divino, estábamos esperando hace mucho tiempo esta paternidad ministerial, más allá que nos habían ofrecido muchísimos siervos de Dios, la paternidad esperamos en Dios y cuando Dios la hace perfecta. Así que iniciamos hace 2 miércoles la escuela, lo cual fue un acontecimiento poderoso porque no esperábamos
esto de parte de Dios, pero como profeta de Dios creo que tenemos que ejecutar todas las cosas que están en el corazón y son diseños que Él trae, baja del cielo y nosotros como herramientas de Dios tenemos que llevarlas acá a cabo en la tierra, así que contentos, la congregación está muy contenta, bueno, están empezando a preguntar muchísimo por la escuela, ya tengo personas que están viniendo los miércoles, así que estamos muy contentos, le paso eh, la palabra a mi amado esposo. Sí, la verdad que estamos con gozo, las cosas que hace Dios, ¿no? Como las conexiones que hace Dios desde que estamos con ustedes, apóstol, hemos sido dimensionados, hemos entrado a otro tiempo, a otras dimensiones, a otro conocimiento, y la verdad que estamos llenos de gozo con esto que iniciamos, con la escuela que iniciamos, la escuela profética, y bueno, le agradecemos enormemente a Dios primeramente y a ustedes, y a García, a todos en general por las enseñanzas, por todo lo que han ministrado y han enseñado en este tiempo. Creo que hace ya 2 años que estamos con ustedes, 2 años largos. Así que gracias a Dios, gracias a ustedes. Un abrazo enorme y estamos con mucho gozo, muy contentos. Excelente. Ahora vamos a darles la bendición y a darles una herencia, la herencia de los hijos de esta casa. Mis amados, para comenzar voy a darles el libro del maestro de la escuela profética. Es un libro como de 700 páginas que solo se le dan a los maestros. Este libro no es para compartir, no es que se lo van a dar a los estudiantes, no, este es solo para el maestro. Tiene como 700 páginas y yo se los haré llegar el día de hoy. Además de esto, quiero compartir con ustedes que como hijos de la casa, ustedes son dueños de la herencia que Dios nos ha dado. Así que vamos a compartir el privilegio de tener una escuela digital y le vamos a pasar las enseñanzas. Cada una de estas escuelas se las van a poder ustedes también tener y va a poder tener todo lo que tiene nuestra página. Por ejemplo, nosotros tenemos una biblioteca en nuestra página donde tenemos manuales, hay enseñanzas sobre adoración, hay enseñanzas y también hay audios dramatizados de la Biblia. Todo esto pasa a manos de ustedes para que sea una gran bendición, una herencia, porque Amén. lo que nosotros hacemos es que los hijos heredan lo que Dios le ha dado a los padres. Amén. Amén. Gloria Como a en el Dios. caso de Elías y Eliseo, Dios heredó a Eliseo con las escuelas proféticas de Elías y le dio la unción. Así que, mis amados, levanten su mano. Yo voy a decir, Padre, por la autoridad que tú me has dado, yo quiero poner mi manto sobre estas dos personas Amén. que son una bendición para nuestro ministerio. Y yo quiero impartir de mi espíritu para que ellos reciban un corazón ensanchado, se levanten como padres ministeriales y puedan impartir al pueblo. Señor, yo los bendigo y los unjo con la autoridad que tú me has dado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. mis amados, así que están listos y haremos el montaje de su propia página para que ustedes puedan participar de ello, ¿verdad? Amén. Mis amados, Amén. nos sentimos Gracias. muy orgullosos de ustedes. Amén. Gracias. Gracias. Bueno, ahora mis amados, quiero compartir con ustedes el manual de la función del apóstol en la iglesia, que es la clase de hoy, y para eso tenemos que mandar esta imagen. Manual de funciones del apóstol en la iglesia, código 565585. Es muy importante que tomes una foto a esta imagen y la mandes
inmediatamente que termine la clase para que le hagamos llegar su manual digital y también si quieren la copia del video que se grabó de esta clase para que la puedan repasar. Hay mucha información en esta enseñanza, se ha recopilado mucha información. Presten mucha atención porque todos debemos de funcionar al unísono como cuerpo de Cristo y el apóstol tiene un trabajo muy importante que hacer y yo estoy enseñando estas cosas para provecho de todo el pueblo. Gracias, mis amados. Es una gran bendición poder estar con ustedes. Ahora voy a abrir eh, para, si hay preguntas, levanta tu mano para que podamos hacer las preguntas. A ver, tenemos aquí una manito levantada, dice Inés de Los Santos. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? No, padre, esa la levanté hace rato para orar por los profetas. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, profeta, por estar apoyándonos siempre. Qué maravilloso. Bueno, si hay alguien que tenga una pregunta, por favor, puede hacerla. Levante su mano y nos dice su nombre, de qué parte se conecta y nos puede hacer cualquier pregunta, sea de la enseñanza o sobre otra cosa. Para eso es este tiempo, para que lo aprovechen. Y si no hay pregunta, pues nos vamos a despedir. Mañana tenemos otra clase muy importante acerca de la gloria de Dios. Espero que no se la pierdan, va a estar muy importante. Y el fin de semana, para los que viven en México, tenemos una escuela presencial en donde va a estar presente mi madre ministerial y muchos de los hijos de la casa. Así que les invitamos, mañana les vamos a dar más información de esto. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús. Recording in progress.